Padre Cristo, hermanos, damos gracias a Dios en este día por el privilegio que nos da de poder llevar este estudio sabiendo que estamos en la semana mayor, semana en que Jesús hace sus últimos actos públicos. El día domingo, como decíamos, Él entra a Jerusalén cumpliendo Zacarías capítulo 9, verso 6. Da voces de júbilo, hijas de Jerusalén, porque he aquí tu rey viene montado sobre un pollino. Y queremos llevar este tema de los últimos momentos que Jesús tiene en la tierra. ¿Qué hizo el Señor el día domingo después de la entrada triunfal? El lunes, martes, miércoles, jueves, hasta llegar al día viernes de la crucifixión. El día domingo, después de que entra a Jerusalén, el Señor se dirige al templo para purificarlo. Y esto lo miramos ahí en Mateo capítulo 21, verso 12 al 17, que dice: Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. El Señor se dirige al templo, lo purifica y lee la escritura de Isaías 56:7 y Jeremías 7:11. Escrito está: mi casa de oración será llamada. Las mismas voces de Hosana, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús iba entrando, son los mismos muchachos que en el verso 15 le dice: Hosana al hijo de David. Y esto provocó que los escribas, los fariseos, se indignaran y diciendo: ¿no sabes lo que están cantando? ¿No sabes lo que están diciendo? Y el Señor les da una respuesta: sí. Dice la escritura: ¿no leíste que de la boca de los niños y de los que maman el Señor ha perfeccionado la alabanza? Esto es lo que hizo el Señor el día domingo, su entrada triunfal y la purificación del templo. El día lunes, dice Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14, que el día lunes el Señor caminando ve una higuera y se acerca. Marcos capítulo 11, verso 12 al 14, la maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El día lunes el Señor maldice una higuera. Se acerca a él, a esta higuera, la mira con buenas hojas, la mira frondosa, y se acerca para arrancar el fruto de ella. Y al no encontrar el fruto de ella, el Señor manda una palabra y dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron, dice, sus discípulos. Mateo dice que la higuera se seca desde la raíz. Y empiezan a mirar cómo el Señor empieza a darle esta palabra a una higuera que no tenía frutos, a una higuera que no tenía nada que ofrecer. Y el Señor le da esta palabra: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Qué pasa el día martes con el Señor? El día martes su autoridad es puesta en duda. Mateo capítulo 21, verso 23 al 27. Cuando vino al templo otra vez, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas?
¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Por qué le preguntan esto los fariseos? Porque ellos querían saber en aquel tiempo quién fue el que te ordenó, de qué escuela farisaica saliste, quién te dio esta autoridad, qué rabino te dio esta autoridad para que lo hiciera. Ellos creían que lo que Jesús hacía, lo hacía porque un rabino lo había ordenado, lo hacía porque un rabino tenía la autoridad, pero el Señor en este momento les contesta: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí los fariseos ponen en duda la autoridad del Señor. ¿Con qué autoridad es estas cosas? ¿Quién te ordenó hacer estas cosas? Pero el Señor les hace otra pregunta. ¿El bautismo de Juan, de quién era? ¿De los hombres o de Dios? Yo me imagino en ese momento separarse los fariseos y entre ellos mismos empezar a preguntarse: si le decimos que de los hombres, nos va a decir, entonces ¿por qué no creíste? Y si le decimos que era de parte de Dios, vamos a tener el pueblo en contra de nosotros porque Juan lo tenían por profeta. Lo más fácil era decirle: no sabemos. Y el Señor también en su sabiduría le dice: ni yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero también en ese día martes tan activo, es el día más activo que el Señor tuvo, el día martes. Porque el día martes los herodianos, los fariseos y los saduceos se unen para debatir con el Señor. Según Mateo capítulo 22, verso 15 al 22 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no tienes cuidado de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Pero enseguida viene otro grupo. Ya miramos que entraron primero los fariseos, luego los saduceos. Ahora vienen los fariseos, los herodianos, y enseguida entran los saduceos. Los saduceos decían que no había ni ángeles, que no hay resurrección. Y estos vienen en los versos 23 en adelante. Y aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguna mujer muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esto está en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina.
Jesús pone la palabra en ellos. Son ignorantes, ignoran las escrituras, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que dice el Señor, seremos como los ángeles de Dios. Y luego les dice, ¿por qué entonces Dios dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Estos tres grupos religiosos, los herodianos, los fariseos, los saduceos, eran grupos fuertes, pero el grupo más fuerte de ellos eran los fariseos. Eran los que controlaban la ley, los que enseñaban la ley, los que tenían sus escuelas farisaicas, los que muy pocos se atrevían a decirle al Señor rabí o maestro. Los fariseos, los saduceos y los herodianos. Fue el día martes donde el Señor tiene estas conversaciones con estos tres grupos religiosos. Pero también el día martes el Señor habla acerca de los ayes contra los fariseos. Y usted en su casa puede ver Mateo, todo el capítulo 23, cómo el Señor le dice fariseos hipócritas, fariseos hipócritas. Todo el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Voy a leer nada más unos versos de este capítulo 23, verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Esa es la palabra que el Señor hablaba. El Señor no tenía temor para hablar en contra de los fariseos. Él hablaba con la autoridad. Por eso la gente se daba cuenta, ¿quién es este que con tal autoridad habla? Aún los discípulos, cuando se levantó aquel mar tempestuoso, y el Señor se levanta y reprende los vientos y el mar, los discípulos se preguntan dentro de sí y dicen, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es este que está en esta barca? No era más ni menos que el mismo Dios encarnado, aquel que dijo, yo soy el que soy, aquel que dijo, he aquí yo estaré presente, mi pueblo sabrá mi nombre. Esto es lo que estaba aconteciendo el día martes en la vida de Jesús. El día miércoles, el Señor enseña acerca de la incredulidad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 37 al 50, Jesús habla acerca de la incredulidad. Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 37 al 50. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se convierta y yo les sane. Isaías dijo cuando vio su gloria, escuche bien esto, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿La gloria de quién? La gloria de Jesús. Cuando él la ve y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto nos enseña a nosotros que hay gente, hay personas que creen en Dios, pero no le aceptan por el miedo de ser expulsados,
por el miedo de que la familia no los acepte, por el miedo de que la sociedad los mire como unos aleluyas. Pero el Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta gente amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué hace el Señor el día miércoles? Profecías acerca de tragedias venideras. San Mateo capítulo 24, verso 1 al 14, Marcos 13, 1 al 13 y Lucas 21, 5 al 19. Enseguida habla la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, el 1 al 13. Y enseguida habla la parábola de los 10 talentos, Mateo 25, 14 al 30. Enseñanza sobre el día del juicio, Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Vamos a leer Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le respondió diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero entra en la escena un discípulo. Aquel discípulo que conocemos como Judas Iscariote el día miércoles entra. Y en capítulo 26, verso del 1 al 5 de Mateo, es donde empieza ya el complot para prender al Señor, para vender al Señor. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús ya le estaba diciendo a sus discípulos lo que iba a acontecer en 2 días más. Se acerca la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. En Marcos capítulo 14, versos 1 y 2. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle.
y decía: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. También esto lo registra el verso 10 y el verso 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. No fue alguien externo el que entregó al Señor, fue uno de su mismo grupo, fue uno de los 12, fue uno de los que el Señor pasó toda una noche orando para en la mañana venir y elegir a 12, a los cuales llamó apóstoles, y entre ellos venía Judas Iscariote, aquel que miró sanidades, aquel que miró resurrecciones, aquel que escuchó las palabras del Maestro. Fue tanto así su amor al dinero que no le importó vender al Señor. A tal grado que dice este verso 11, ellos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. ¿Cómo habría sido el gozo para estos sacerdotes el oír que alguien les iba a entregar al Señor? Que alguien se los iba a poner en sus manos. Tenía que haber sido uno del grupo. Las traiciones nunca vienen de afuera. Las traiciones siempre vienen de adentro. Las traiciones de aquel que se dice ser amigo no viene de un tercero, sino de aquel que está a tu lado. Judas Iscariote prometió entregárselos por un dinero. Pero vamos al día jueves. Y el día jueves es la preparación de la Pascua. Ahí mismo en Marcos capítulo 14, verso 12 y 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondió y les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beban nuevo en el reino de Dios. En esa misma cena surge una disputa entre los discípulos. ¿Quién sería el mayor? Ya que Jesús no vaya a estar, ya que Jesús vaya a morir, ¿quién se va a quedar en lugar de él? ¿Quién va a ser el líder? Marcos capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 24 al 30. Ya había... ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser el jefe?
22, verso 24 al 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ya había esa disputa. ¿Quién será el que va a estar al frente del grupo? ¿A quién Jesús va a dejar como líder? Siempre el ser humano quiere un lugar o una posición para poder servir. Pero el Señor les dice: ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta o el que sirve? No es el que se sienta, pero el Señor les dice a ellos: mas yo estoy con ustedes como el que sirve. Yo estoy con ustedes, yo estoy en medio de ustedes como el que está sirviendo. Aleluya. Enseguida de esto, Jesús lava los pies de sus discípulos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 1 en adelante: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. El verso 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús le lava los pies a sus discípulos y les dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben de hacer lo mismo. Ese día, en esa cena, el traidor es señalado. Mateo capítulo 26, verso 21
al 25. Hace un momento leíamos cómo el diablo había entrado en el corazón de Judas Iscariote. Capítulo 26 de Mateo, verso 25 al 29. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Esto fue todavía en la cena. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Inocentemente, bueno, si pudiéramos llamarlo así, inocentemente Judas se acerca y le dice al Señor: ¿soy yo, maestro? ¿Acaso soy yo el que te va a entregar? Pensando Judas que el Señor ignoraba quién lo iba a entregar. Pensando Judas que diciendo, bueno, a lo mejor podemos ser cualquiera de los 12. Y es tanto así que se acerca y le dice: ¿soy yo, maestro? Y el Señor le contesta: tú lo has dicho. Tú eres el que me va a entregar. Tú eres el que me va a vender. En esa misma cena el Señor da sus últimas palabras de despedida en San Juan capítulo 14, verso del 1 al 31, si usted lo puede leer más adelante ahí en su casa. San Juan capítulo 14, verso del 1 al 31, Jesús da las últimas palabras de despedida de sus discípulos. También habla la parábola de la vid verdadera en San Juan capítulo 15, verso del 1 al 11. La promesa del Espíritu Santo, San Juan capítulo 16, verso 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, pero eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa misma noche el Señor hace la oración de intercesión. San Juan capítulo 17, verso del 1 al 26. Y esta muchos la llaman la oración sacerdotal. La última oración que Jesús hace por sus discípulos. Voy a leer unos versos solamente de San Juan capítulo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versos 25 y 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Después de esta oración por sus discípulos,
el Señor se dirige hacia el huerto del Getsemaní, el huerto de la agonía, el huerto donde el Señor llama a 3 de sus discípulos y dice: quédense aquí mientras que yo tanto voy y oro. Mateo 26, 36 al 46, Marcos 14, 32 al 42, Lucas 22, 39 al 46 y Juan 18, 1 nos hablan de esa agonía donde el Señor le dice a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte, velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y el Señor, apartándose, dice la escritura, a tiro de piedra, estaba en el huerto, y su oración era: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y regresando con sus discípulos, los encontró durmiendo. Y va el Señor y se dirige a Pedro y dice: Pedro, ¿duermes? ¿Ni aún una hora habéis podido velar conmigo? Y va por segunda vez y por tercera vez, y las mismas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A tal grado que dice la escritura que un ángel del cielo bajó y le confortó. La Biblia dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Ya ahí el Señor empezaba a derramar su sangre en una agonía, en sentir lo que ya estaba escrito de Él, el sentir que en unas horas Él iba a ir hacia la cruz del Calvario para dar su vida por nosotros. Ahí mismo en Mateo capítulo 26, verso 47 al 56, Marcos 14, 43 al 52, Lucas 22, 47 al 53 y San Juan capítulo 18, verso 3 al 13, se hace la traición. Llega Judas ya con el pago de sus 30 piezas de plata. Llega y la señal para el grupo que lo acompañaba, para los guardias del templo, era: aquel a quien yo dé un beso, ese es. Y Judas se acerca ante el Señor y lo primero que hace, lo saluda y dice: Maestro, y le da un beso. Jesús lo ve y le dice: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y ahí el Señor les pregunta a los guardias: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y el Señor con autoridad le dice: yo soy. Y cuando el Señor da esta palabra, yo soy, los guardias cayeron hacia atrás. Y el Señor les vuelve a decir: ¿a quién? Os he preguntado que a quién buscáis. A Jesús Nazareno os he dicho que yo soy. Y ahí el Señor es arrestado. Y se cumple lo que el Señor les dijo: todos se escandalizarán en aquel día, en aquella hora. Me van a dejar solo. Aquel que estaba dispuesto a morir con Jesús, Pedro le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Judas me va a vender. Y todos saldrán huyendo, para que se cumpla lo que estaba escrito: heriré al pastor y las ovejas huirán. Ahí mismo en ese huerto, Pedro saca una espada en Lucas 22, 50 al 56 y le corta la oreja a Malco. Y el Señor le dice: guarda tu espada. Y toma el Señor la oreja y se la vuelve a poner. La vuelve a poner la oreja en su lugar. Hay una sanidad en el huerto. Hay una sanidad divina hacia un soldado. Y aún así, el Señor es arrestado. Esto es lo que el Señor hizo desde el día domingo hasta el día jueves. Cómo su autoridad fue puesta a prueba. Las parábolas, las enseñanzas proféticas que dio, la lucha entre los herodianos, fariseos y saduceos en contra de él, los ayes del Señor, el complot, y todo esto fue llevado desde el día domingo
hasta el día jueves. Esta es una enseñanza para nosotros, que aún el Señor en su última semana no dejó de sanar a la gente. Lo hizo en el templo, cuando entró aquel día domingo a Jerusalén en su entrada triunfal. Lo que mucha gente la llama la entrada de la enramada, Domingo de Ramos. No es un Domingo de Ramos, es la entrada triunfal de Jesús como Rey y la purificación del templo como sumo sacerdote que Él es, según el orden de Melquisedec. El día viernes estaremos hablando de las 7 palabras a las 8 de la noche. Estaremos hablando acerca de esas 7 palabras que el Señor dio en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta la última palabra que el Señor menciona en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabras de fe, palabras de perdón, palabras de misericordia. Y yo creo en el nombre de Jesús que esas 7 palabras todas tienen un efecto poderoso en nuestras vidas. Hermanos, sigamos adelante en el nombre del Señor. Aunque Jesús en el Getsemaní 3 veces oró al Padre para que, si fuera posible, no beber esa copa, pero el Señor dijo: pero hágase tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús, sigamos hacia adelante. Sigamos agarrándonos más de la mano del Señor. Y que Él siga bendiciendo tu vida, tu familia. El mundo ahorita vive una crisis, una pandemia, pero nosotros vivimos en esperanza. Nosotros tenemos esperanza en el nombre de Jesús. Hemos creído en Él, le hemos aceptado y Él hará maravillas. El que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a tomar unos minutos para orar por tu familia, para orar por tus hijos, para orar para que el Señor abra la ventana de los cielos, en el nombre de Jesús. Si me estás siguiendo ahorita, yo te invito a que tienes ahí a tu esposa, tienes a tu esposo, tus hijos, ponlos ahí a un lado contigo y vamos a orar en nombre del Señor. Amantísimo Padre Celestial, lleno de gracia y de verdad, Señor, venimos ante ti en esta noche. Hemos hablado, Señor, los eventos cronológicos que hiciste de un domingo de entrada triunfal hasta el jueves, Señor, de tu arresto. Padre, todo lo que lo hiciste por amor a nosotros. Porque así se lo dijiste a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. En esta noche, Señor, oramos por cada una de las familias, que tú abras la ventana de los cielos, Señor, sobre ellos. Padre, creemos que tú estás con nosotros, que no nos dejarías, porque así lo prometiste a tus discípulos cuando ascendías a los cielos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo creemos en el nombre de Jesús. Creemos que estás con nosotros, Señor, en medio de esta pandemia que se está moviendo en el mundo. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por aquellos que están en los hospitales sufriendo, Señor, por este virus. Señor, si es tu voluntad, levantarlos, sanarlos, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. A pesar de que no podemos, Señor, congregarnos en los templos,
pero sabemos que tú estás también, Señor, en las casas. Tú nos oyes, Señor. Inclina tu oído, Señor, hacia nosotros y llena los corazones con tu preciosa unción, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a aquellos que aún no te han aceptado, Padre. Toca sus corazones. Aquellos, Señor, que quieren reconciliación, restauración, oramos por ellos en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Sé con ellos, Padre Santo. Y que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado y nos hable en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Y nos veremos el próximo viernes a las 8 de la noche para el mensaje de las 7 palabras que dio el Señor en la cruz del Calvario. A nombre mío y de mi familia, te deseamos que pases una feliz noche y que la mano del Señor siempre esté en tus vidas y en tu corazón. Dios les bendiga.